Y no le tengo miedo a la denostación ni a las vindicaciones. Alguien que se apropia del Estado, que abusa del Estado, que tuerce las herramientas del Estado a su voluntad, a su placer, a su conveniencia, que no respeta a las minorías, que no respeta a los disidentes, que no respeta a los que piensan diferente, que va contra aquellos que representan un peligro con todo el peso del Estado. La ley de medios es un ejemplo, pero también la guerra contra el campo es otro ejemplo. Eso no es una conformación democrática republicana. Por lo tanto, no merece mi respeto. No se trata de una cuestión ideológica, se trata de una cuestión preideológica. No se trata de derecha o de izquierda. Nos han metido, nos han llenado de falsas discusiones. Y en esto, a fuerza de parecer antiperonista, o con riesgo de parecer antiperonista, el peronismo tiene la mayor de las responsabilidades en explicar por qué esta sociedad hoy termina en esta democracia fraudulenta, en donde el Estado no puede garantizar la libre expresión de un ciudadano que decide quién quiere que lo gobierne. Le estamos poniendo GPS a los camiones que conducen las urnas, como si se tratara de camiones de caudales que están en riesgo frente a asaltadores de caminos. Solo que los asaltantes de caminos, en este caso, son políticos con intereses que quieren fraguar la elección. ¿Nos damos cuenta de qué estamos teniendo entre manos? Lo único que le faltaba fraguar a este proceso era la elección democrática. Quieren un golpismo más expreso, más directo, que golpear contra la democracia, golpeando contra la salud de las urnas. No se me ocurre. Por eso el populismo tiene estos mecanismos muy inteligentes. Acá, para ser coherente con la exposición, estas demostraciones están en la comprobación del día a día y les duele, y saben, y son conscientes de lo que pasa. Pero de lo que no terminamos de ser conscientes es por qué llegamos a donde llegamos. Y ahí es donde quizá se afinca la mayor pretensión del libro. El libro pretende ser un revulsivo, un provocador del propio pensamiento del gente, que nos instigue a una reflexión personal, propia, autónoma. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y aquí tengo anécdotas al por mayor, después de recorrer pueblos y ciudades. A los rafaelinos, que se juntaron en un auditorio muy similar a este, no en un teatro tan bonito, sino en una carpa, en 2008, después de la crisis de campo. En agosto me invitaron, en julio había sido la 125, me invitaron, ¿no? Y me dice, bueno, Pablo, está el auditorio, buenas noches, ¿cómo le va? Yo no de gringo, estaban todos gringos, colorados, estaban los gringos, y estaban esperando seguramente. Sí, estas son las cosas que uno percibe cuando ve un auditorio, empieza a entender, a leer los rostros, ¿no? Las expectativas. Entonces yo veía que había mucha energía expectante. Yo le digo buenas noches, ¿cómo les va? Veo rostros atentos. Ustedes seguramente estarán esperando que yo desenfunde, ¿no? Tengo esta cosa medio de cosa nostra que me han puesto. Le agradezco a Gustavo Arce, que me ha vestido. A ver qué les parece. El amigo Gustavo Arce. Me dijo, en algún momento de la charla, exacto.
¿Qué tal? No voy a llegar a la pluma de la nata en el Maipo. Prometo que acá me quedo, ¿eh? Esto es el máximo atrevimiento. Y los tacos En ese momento, les digo, ustedes están esperando que yo desenfunde todo mi catálogo de crítica al kirchnerismo. Estábamos en 2008. Yo recuerdo, ojalá ustedes recuerden, que en 2007, en el último día hábil, antes de la veda electoral, hice un desayuno con una serie de razones por qué no la voy a votar, señora Presidenta. Y en esas razones planteaba el fraude en el INDEC, la mentira institucional que ya cambiaba, y una serie de indicios que lo único que hicieron posteriormente fue empeorar. Quedó ahí, en ese archivo. Recuerdo, como bien decía María Eugenia, que amigos en común, empresarios, políticos me decían: estás exagerando, tenés cuidado, estás muy duro, estás intransigente, tenés cuidado, diciendo: tenés cuidado, vas a perder oyentes, tenés cuidado, la neutralidad es lo mejor, ni para acá ni para allá. Gracias. Miren, ¿esto sabe cómo se llama? Esto se llama causa y consecuencia. El señor Ercole Felipa, un aplauso. Mi amigo Ercole Felipa sostén con Manfred y las barbaridades que uno dice en el desayuno, mucho antes que yo llegara, cuando Rebeca ocupaba ese lugar. Es uno de los ejemplos de los hombres en los que creo, que aún con un cargo muy importante en la Unión Industrial de Córdoba, y ahora lo hago públicamente, supo defender mi libertad de expresión. Y muchas veces dije: Hércules, si alguna vez mi tono, mis parlamentos, mis reflexiones te generan un problema, con esa generosidad que está caracterizada hacia mí y hacia la cadena 3, estás libre, por favor, con libertad para retirar tu oficio. Ustedes saben cuál sigue siendo el auspicio del desarrollo autónomo. Y me consta que le ha dicho a algunos amigos de su rubro que lo importante es que alguien diga las cosas cuando otros no las dicen. En aquel momento, ese público de Rafael esperaba que yo desenfundara todas mis críticas. Entonces les digo a los gringos: ustedes están esperando que yo haga esto, entonces mientras yo más énfasis le ponga a mis críticas, como ustedes que han interrumpido con algún aplauso porque les parece algo interesante, les digo: ustedes van a, mientras yo suba el tono y enumere todos los elementos, ustedes van a ir armando una catarsis cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, y se van a ir: ¡ay! Esta noche me voy livianito porque escuché lo que quería escuchar. Digo, sería muy fácil, estimados amigos, porque sería lo que ustedes quieren escuchar, lo que yo les vengo a dar como un clown, como un payaso, y todo bien. Y como dice Pinky en salsa criolla, todo bien. Se ríen, Pinky lo dice con otras palabras, ¿no? Se matan de risa, me aplauden, pero después me botan a los mismos. Entonces le dije: vamos a hacer algo más complejo. Vamos a hacer algo más complejo. Me acordé, yo tenía un tío, mi tío Héctor, que de chico me llevaba a un circo muy pobre, a las orillas del río Primero, ni siquiera era Suquía, en ese tiempo era Primero, ahí cerca de Alto Alberdi, en la orilla del río.
Un circo pobre que tenía unos payasos que eran detestables para mí en la región de chico, porque más que morisqueta se metieron unos sopapos, yo les tenía terror a esos payasos. ¿Por qué? Porque en un momento decían, vamos a ver, y empezaban a buscar un chico por acá. Y yo me escondía debajo de la silla y decía, no, que no me agarren a mí. Bueno, entonces yo le dije, correcto. Vamos a hacer un juego, le digo, a ustedes, amigos de Rafael, están enojados con la 125. Los gringos que están en los piquetes, enojadísimos. A ver, levante la mano. ¿Quién votó por Cristina Fernández de Kirchner? El presidente de la sociedad rural que estaba en el fondo del salón, eran todas sillas blanquitas, de plástico, me dijo, cuando hiciste esa pregunta, actuaron como yo cuando me escondía del payaso. Todos hicieron así en la silla. ¿Se dan cuenta? Somos nosotros. Este es el punto. Si ustedes me dijeran qué es lo que quisiera que dejara el libro, para qué sirviera el libro, para esa toma de conciencia profunda, de que al populismo lo alimentamos todos y todas. Y para traer ejemplos más cercanos, dije el otro día ante un auditorio numerosísimo en Rufino, con un cariño maravilloso, sorprendente de la gente de Rufino, le digo, esa misma anécdota la podemos ahora trasladar. A ver, en este auditorio que yo estoy seguro que si pregunto, digo, ¿están de acuerdo con los subsidios múltiples y acumulados del Estado? ¿Ah? ¿La patria subsidiadora? ¿Están de acuerdo con la patria subsidiadora? No. ¿Ah? Muy bien. Levante la mano quien ha comprado con ahora 12. Actúan de la misma manera, ¿vieron? ¿Saben por qué? Estimados amigos. Durmiendo con el enemigo. Porque, aunque ustedes sientan que la hora 12 es inofensivo y que la hora 12 no les va a cambiar el voto, Pablo, y aunque después... tu libro fue comprado con ahora 12. Bueno, ¡viva la hora 12! Las botines de mi nieto. A lo que me quiero referir es que el populismo ingresa con mecanismos muy complejos en nuestra vida cotidiana. Y los principios son muy difíciles de sostener. Los principistas generalmente en nuestra sociedad terminan esquinados, arrinconados, aislados, como anacoretas, como perros verdes. Nadie sobrevive con relativo éxito en una Argentina siendo un principista. Un principista en la Argentina termina siendo un intransigente, un loco. Todos nos amoldamos como podemos a esta selva caníbal. Como me dice un economista, el amigo Nadim Magañarán, con el que hablaba de estos temas. ¿Qué querés? Vos tirás un subsidio y salen todos a la casa, ¿no? ¿Quién va a decir yo no? El ahora 12. El dólar ahorro. El dólar ahorro es un subsidio que tiene el siguiente mecanismo. Entramos a la computadora, nos parece que nadie nos ve, que no es lo mismo que hacer cola, ¿no?, para recibir el subsidio del ANSES. Uno está en su computadora, entra a la página de la AFIP, pero está materializando una sumisión, está diciendo, don Echegaray, podría llenarse usted y con su bonomía maravillosa y la de la señora excelentísima Presidenta de la Nación, arquitecta egipcia y navegada exitosa, a concederme la gracia de poder comprar lo que usted decida, $500, $700. ¿Cuánto me va a habilitar este mes, señor Echegaray? Y
podríamos pasar en pantalla gigante los monólogos de Tato Bores, vieja, estuve todo el día laburando, sí, ¿qué hice? Compré, vendí. Y me hice la guita. Argentina, año verde. Los más jóvenes no recuerdan eso. Ustedes sí. Por lo tanto, acá, lo que tenemos... Gracias, acá lo que tenemos es un corte transversal de un Estado inteligente, de un grupo político, que ha sabido encontrar el ADN de los argentinos. El ADN de los argentinos expresa muchas veces lo que no queremos ver. Una sociedad oportunista, una sociedad de sálvese quien puede, o quien puede, individualista, poco afecta a la sinergia, al trabajo en equipo, justamente, porque si se promueve la división, si lo que se campean son los ejércitos, los del bien y los del mal, todos esos otros valores quedan absolutamente relegados. Por eso el principal problema no es la próxima elección. Por eso, y si tuviera Mauricio se lo diría aquí, el problema o la salida no es Mauricio o Scioli o Massa. Es lo que ellos puedan establecer como primer paso hacia un cambio cultural. Lo expresado aquí esta noche con palabras sencillas por un hombre que no tiene en la locuacidad ni en el discurso su fuerte, pero sí tal vez en el pragmatismo de algunas acciones o en la visión que intenta dar de cierta normalidad, de cierto antídoto frente a todo esto que estamos viendo. No sé cuál será la mejor puerta de salida, pero en todo caso, este hombre que aquí estuvo con su mujer, que puede ser en unos meses el presidente de los argentinos, no representará de ninguna manera nuestra salvación. No es él, somos nosotros. Entonces ahí está la médula de este discurso. Aquí está la médula de lo que pretendemos, o de que al menos pretendemos. Combatir al populismo desde la raíz. Y desde las raíces, desde nuestra cultura proclive a aceptar la prebenda populista. El populista llega y dice, aquí hay una sociedad homogénea, aparentemente homogénea. ¿Qué empieza a decir? Llega y detecta a una sociedad herida. Los populistas se promueven y tienen éxito generalmente en sociedades heridas, resentidas, con frustraciones acumuladas, con crisis económicas graves. La Alemania, ahora que salió la controversia entre Cristina y un académico, la Alemania previa a Hitler era una Alemania no solo humillada por el Tratado de Versalles, no. Era una Alemania caída en la hiperinflación, en la desconfianza, en la xenofobia, en la persecución de los judíos, en la persecución de los judíos y los no judíos, en la desconfianza, en el temor. Por eso no tenemos miedo. Ese himno es uno de los antídotos. El populismo, cuando se apropia del Estado, hace que el Estado sea un agente del temor. Muchos callan por temor. Muchos no hablan por temor. Muchos no actúan por temor. A veces el temor es real, a veces el temor es una excusa. Y así, de temor en temor, el populismo avanza sobre el retroceso de los buenos. El populismo detecta acá la crisis de esta sociedad, los problemas. Y entonces dice, como un pastor, más que como un líder político, yo voy a venir a resarcirte de todo aquello que has padecido. Yo te voy a dar, vos te lo merecés. Pero antes de hacer eso,
detecta en este público qué sector es el más proclive a ese discurso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, supongamos que este pasillo no existía, va a decir, pero les pido a cambio algo. Y ese algo es que me rindan pleitesía, que me crean, que me den su confianza, su libertad, su libre albedrío, su fe. Porque termina siendo una vocación cuasi religiosa, a veces irracional, porque la religión no es racional, es una cuestión de fe. Y cuando una fuerza política busca horadar en el factor irracional del ser humano, seguramente sus intenciones no son buenas. Porque en una república moderna, democrática, plena de equilibrios, lo que debe campear es lo racional. Es la república, son las instituciones y son las leyes. No la fe, no es la irracionalidad, porque la irracionalidad va a nutrir al ejército de convencidos de visiones tales como nuestro líder, nuestra conductora es lo más, es eterna, debe permanecer, no hay otra como ella. La ley, la constitución, no hay ningún obstáculo que le pueda impedir por mandato natural. Y ahí nos vamos a la historia misma de la humanidad, donde los reyes creían obtener su mandato divino de Dios. No es muy distinto el populismo del siglo XXI que las monarquías, a las cuales el liberalismo original y humanista, ese liberalismo, no el neoliberalismo de la etiqueta, el liberalismo, los verdaderos y primerizos liberales que se opusieron a la tiranía del rey, del monarca, para defender los intereses individuales, al individuo frente al absolutismo del Estado y del monarca. Es ahí donde comenzó la lucha entre los colectivismos y los autoritarismos y esos populismos que nos trajeron hasta el siglo XXI y que permanecen. Por lo tanto, el populista dice y detecta: este ejército me tiene fe. Estos al principio están expectantes. Siempre el populista tiene un periodo de bonanza, de reparto. Es la trampa de la manzana de apariencia, creo que lo pongo en el libro, una manzana hermosa, reluciente, deliciosa por fuera, pero envenenada por dentro. Apetitosa al primer bocado, pero en el final termina siendo un veneno. Entonces, frente a ese primer tiempo, este sector de la sociedad, que es menos proclive a caer al principio en las fauces del populismo, duda, no actúa. Los que actúan son ellos. ¿Y saben qué hace el populista? Dice: yo los voy a resarcir, yo voy a ser el Estado benefactor. A ustedes lo que otros le quitaron. Pero ¿saben qué? ¿Saben quiénes le quitaron y por qué ustedes sufren y por qué han sido arruinados? Por ellos. Ellos son los culpables. Porque ustedes son la patria y ellos son la antipatria. Ellos son los gorilas, los oligarcas, los individualistas, los empresarios, que lo único que quieren es lucro. En cambio ustedes, pueblo mío. ¿Y entonces qué hace el pueblo? ¿Y entonces qué hacen ustedes? Empiezan a mirarse. Ya no miran al líder. Empiezan a mirarse con desconfianza los unos a los otros. Entonces la señora, que me miraba a mí hasta hace un rato, va a girar su cabeza y va a empezar a decir: así que fuiste vos. Eso es la desconfianza de los unos con los otros. Así se rompe el tejido social, así se contamina, así comienza la división, así se nutre el líder populista, y así se destruyen familias, y así se dividió la mesa
del domingo, y así se pelearon los primos, y así se pelearon los hermanos, y así la política tiene que ser erradicada de nuevo de la mesa, porque se vuelve a complicar la vida de nosotros los argentinos. Y si la política nos arruina, si la política se transforma en una mala palabra, es porque alguien ha usado a la política en contra nuestra. No se equivoquen, no se equivoquen. Es porque alguien ha usado a la política en contra de esa convivencia pacífica, en ese intercambio de ideas que debería existir. Amigos, finalizando, lo demás está en el libro. Esto es apenas una representación un tanto incrédula, una representación crónica de la esencia del populismo. Yo vengo a pedirles a ustedes no cosas muy diferentes que las de Mauricio Macri. La diferencia es que yo no pido votos. Yo no pido votos, pero estoy igualmente comprometido en querer que este mensaje no sea en vano. La única, porque la última parte del libro es propositiva, no es solo de diagnóstico, porque el diagnóstico, como dije al principio, lo conocemos todos. Es propositiva. ¿Cómo salimos de esta tara cultural? ¿Cómo nos sacudimos el virus populista? ¿Cómo establecemos los anticuerpos? ¿Por dónde inyectamos el antibiótico? ¿Hay formas? Sí. ¿Dónde están? ¿En el líder? ¿Se la vamos a pedir al líder? No. Hay que ayudar, siempre y cuando el líder esté dispuesto a abrir el juego democrático, la libertad, la creación, las capacidades, las reglas de juego para una competencia sana, para una inversión, para que el empresario invierta, para que dé trabajo, para que el trabajador luche por lo suyo, pero en un plano de convivencia básica, para que todos volvamos a ser esclavos de la ley, de una sola ley, no de la ley que nos convenga. Para lograr todo eso necesitamos afincar, necesitamos enraizar, necesitamos volver a los orígenes, necesitamos mirar nuestros antepasados. Se los decía a la gente en Rafaela, a la gente en Rufino, a la gente en La Bulaya, a la gente en Río Cuarto, a la gente en Chazón, un pueblito de 1000 habitantes, a la gente en Ucacha, un pueblo de 9000 habitantes. Aquí vinieron nuestros ancestros a laborar. Vinieron, ¿qué? A hacerse la América. Hubo de todo. Nos vamos a tragar el cuento de que vinieron los peores, que porque somos descendientes de los tanos y los gallegos y no de los sajones, tenemos una especie de determinismo histórico para el mal. No, porque acá vinieron a trabajar, porque como dijo recién Mauricio, Arcor es un ejemplo, Manfrey es otro ejemplo. Hay empresas, hay familias, hay pueblos que giran alrededor de empresas pioneras, donde gringos que vinieron con una mano atrás y otra adelante, pusieron todo, vinieron a laburar. Eso es lo que tenemos que recuperar. Vamos a terminar este año con 3,5 millones de empleados públicos. No se trata de ir a cazar empleados públicos y a denostarlos. Se trata de que el modelo es el facilismo, de que la tentación es grande, de que subsidiados estamos por todas partes, que la fiesta se nos ha coparticipado, pero que la fiesta termina. Apítense los cinturones. Vamos a entrar en un periodo de realismo. El relato se acaba. Los dólares en el Banco Central ya no son los que tenía Kirchner. Esto no es saborero, esto es realista. La potencia de la Argentina ha demostrado que puede resucitar entre las cenizas, como el ave fénix una y otra vez.
Por eso no dejan de fundirla la Argentina. Porque este es un país generoso en serio. Pero debemos dejar de tener un país generoso a pasar a tener una sociedad exigente consigo misma. Una sociedad que propenda a la excelencia. No podemos permitir que los maestros de nuestros hijos nos aprueben y los hagan pasar de curso solo porque a una inspectora irresponsable, politizada, se le ocurrió ordenar sotto voce, nunca firmando un acta, de que tienen que pasar sea como sea. No podemos abandonarnos a la mediocridad. Ahí hay una tarea pendiente de cada uno de ustedes. La mejor forma de contrarrestar el populismo es con el ejemplo propio. Es que cada uno de ustedes se convierta en el maestro que es. Que cada uno de ustedes se sienta un educador de su entorno, un fertilizador de su entorno. No pueden dejar en manos de otros. Los padres jóvenes o no tan jóvenes, muchas veces agobiados por nuestros problemas cotidianos, llevamos a los chicos a la escuela como ganado y ahí los depositamos. Y si son escuelas caras, privadas, y creemos que con eso ya está, porque pagué unos mangos que me cuestan mucho y los pongo en una escuela privada y se estoy garantizando el futuro. Y no es así. La educación en casa no se reemplaza, como el doctor Abel Albino nos dice. La nutrición que no se logra en los primeros meses de vida no se logra nunca más, y vamos a tener discapacitados funcionales durante toda la vida. Está en nosotros el reaccionar a tiempo, el diálogo intergeneracional de padres con hijos, el romper los espejitos de colores. Está en casa. Las falsedades, las falsas creencias. Tenemos que romper nuestras falsas creencias. Tenemos que dejar de repetir imposibilidades crónicas. No solo dejar de llevarle nuestras frustraciones a los otros, a nuestros hijos, sino también dejar de inculcarles cosas como: a este país no lo puede gobernar si no es el peronismo. Esas falsas creencias se han transformado en quistes, en verdaderos carcinomas que van enfermando el cuerpo social, los van llenando sin quererlo, los van llenando de obstáculos. Hay que sanar el cuerpo social, hay que educar al soberano, ya no trayendo maestras como Sarmiento de Estados Unidos. Las maestras están acá, los maestros son ustedes, es el papá, la abuela y el tío. El republicanismo es el antídoto contra el populismo. Hay que hacer que el republicanismo sea popular. Hay que hacer que la decencia sea popular. Hay que hacer que la dignidad sea popular. Para eso tenemos que exigir a este señor que está aquí, hay que exigirle. ¿Qué cosa? Miren, este es el final, un político que nos diga: voy a gobernar 4 años y después me voy. Solo eso. ¿Y qué van a hacer ustedes? No le van a creer. No. Modifiquen la Constitución. No, ¿quién modifica la Constitución? Mi palabra. Porque sabe don Moisés Sternberg. Vas a ver lo que le digo. Deme la mano, Moisés. Fuerte la mano. En la época en que don Moisés puso el emporio, cuando venía un cliente y le decía: ¿me puedo llevar 3 libros? Don Moisés le decía: sí, cómo no. Después se lo pago. Y le daba la mano: sí, cómo no. Y eso era un contrato. La palabra era el contrato. No dejemos que nos devalúen la palabra. Ya nos devaluaron la moneda, ya nos devaluaron la credibilidad, ya nos mintieron sobre los pobres, nos mintieron sobre la inflación. No permitamos que nos devalúen la palabra. Reconstituyamos el valor de la palabra como un contrato. Seamos educadores del entorno. Esa es la mejor manera de decirle al populismo: nunca más. Gracias. Pablo
estar firmando los libros afuera en la recepción, en el foyer, donde hay una mesa. Él va a estar ahí. El que guste, armen una fila y se los va a firmar a cada uno. Gracias.